amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Impacto Social. Como todos los miércoles, les saludo, por supuesto, en vivo desde la Ciudad de México. Y el día de hoy, ¿qué creen? Les tengo preparado un programazo que todos el día de hoy vamos a salir aprendiendo del gran maestro que nos viene a acompañar el día de hoy. Porque, ¿qué cree? El día de hoy vamos a ver las técnicas y todos los secretos que hay detrás de la oratoria. Y para eso está aquí el maestro Cristian Uribe. ¡Wow! ¡Woo! Cristian, muchas gracias por estar aquí en el programa y por haber venido y por querer compartir con nosotros esas técnicas, esos secretitos que hay de pronto que pues, los seres normales como nosotros, tan mortales, comunes y corrientes, no dominamos. Pero bienvenido, Cristian, al programa. ¿Cómo estás? Gracias, Arlene. Muy bien, muy contento de estar aquí en este programa y compartir algunos de los conocimientos, técnicas que hemos desarrollado para hablar mejor en público, convencer y persuadir a cualquier tipo de persona cuando hablamos y utilizamos la palabra. Y aparte, me consta, chicos, ojo, estén muy al pendiente si Cristian hace algún curso o algo. Yo sí los invito a que se metan a cursos con él porque han de saber que yo ya con esa experiencia, por eso lo invitamos a este programa y por supuesto hemos tenido resultados súper óptimos en ese sentido. Y de personas que créanme que hemos dicho, no lo logramos, ¿verdad? Pero lo logramos y hemos obtenido resultados increíbles. Y para llegar a donde les estoy diciendo, a mí me encantaría primero preguntarte todo desde el principio, Cristian, la importancia, ¿por qué es tan importante la oratoria en el sentido de la comunicación? Claro, podemos iniciar pensando que durante todos los tiempos la humanidad ha requerido desarrollar ciertas habilidades para comunicarse de la mejor manera con otras personas, con otras sociedades, con otros pueblos, con otros países, sin importar la lengua, sin importar a veces las diferencias culturales, políticas y demás. La comunicación es fundamental para hacer acuerdos e incluso para resolver desacuerdos, pero se requieren estrategias y técnicas para lograr esos acuerdos. ¿Cómo convencer a otra persona, a otra comunidad, si no tenemos eso fundamental que se requiere para saber cómo convencerlo, cómo persuadirlo? ¿Cuáles son las palabras más correctas? ¿Cuál es el tono de voz que requerimos para convencer a las personas y hasta el movimiento del cuerpo? Exactamente, acabas de decir unas palabras tan importantes. Esa es hasta el tono de voz que usamos para persuadir a las personas. Pero yo te quiero hacer una pregunta, porque ojo, que no todos somos líderes. Se necesita cierto liderazgo y ser un líder para tener esa habilidad Claro, o no necesariamente. por supuesto que sí. Si requerimos representar a nuestra familia, a nuestro grupo, porque esto pasa desde los niños, cuando somos jefes de grupo o cuando somos jefes de o jefas de familia, cuando representamos a nuestra colonia, a nuestra comunidad, o si hablamos de cuestiones políticas y vamos al extranjero representando a nuestro país, por supuesto que tenemos que tener cierto liderazgo, porque nosotros cuando hablamos frente a muchas personas, siempre representamos a un grupo de personas. Es casi pocas las ocasiones en las que hablamos por nosotros mismos. Es más, cuando nosotros hablamos desde nuestra persona, hacemos un reflejo de cómo fuimos educados, con qué tipos de personas nos relacionamos, cómo nos llevamos en nuestro trabajo y por supuesto eso requiere de un liderazgo. Pero qué importante. Pero a ver, yo tengo entonces una gran pregunta. Cuando no eres líder, ¿podrías fracassar en tu intento de ser orador? Porque no todos somos líderes, Cristian. Ojo, que yo no soy, yo no considero ser una líder de nada porque pues yo ya soy como muy de opinar para mí misma, ¿no? O sea, yo hago mucha introspectiva y ahí me quedo bien. Yo soy como muy pero ¿qué pasa cuando pues la necesidad va más allá y necesitas comunicar, pero entonces no eres líder? Realmente tienes la necesidad de comunicar a los demás, pero no lo sabes hacer porque no es tu interés. Ujú, sí, Liderar, ¿podrías fracasar en tu intento en algún curso si te metes o algo? no necesariamente. Como mencionas, todo líder requiere ser un buen Preparación, orador sí, o buena oradora, sí. pero no todo orador u oradora requiere ser líder. Como dices, a lo mejor por intereses personales, a lo mejor porque tu medio en el que te desenvuelves
no lo requiere. También, la oratoria sí nos ayuda para cuestiones introspectivas, porque todo el tiempo estamos en nuestra cabeza, en nuestras reflexiones, tenemos un orden, tenemos una forma de pensar y cuando nosotros aprendemos la oratoria, aprendemos también cuál es el orden de las ideas, cómo argumentar mejor, cuáles son las estrategias que se requieren para poder llegar a la psique de las personas, es decir, aquello que nos permite actuar diferente. Entonces, cuando tú tienes como orador u oradora todo este conocimiento, por supuesto que afecta también en la forma en la que piensas, porque ya no solamente argumentas con meras opiniones de lo que conoces, sino también le vas dando forma, le vas dando estructura y vas argumentando mejor con esas ideas y por supuesto te ayuda a ser una mejor persona. Wow, Cristian, es que yo, fíjate, analizando lo que tú estás diciendo, que estamos hablando desde una base súper primitiva, que es la comunicación, yo creo que no nada más no es tan fácil para empezar. Claro, Dominar es un arte, por eso bien dicen que la palabra es un arte, pero si pensamos que es una cosa muy fácil porque lo traemos desde nacimiento, la comunicación es una cosa muy primitiva. Ya nos hemos estado dando cuenta en este programa y en lo que llevamos de este programa que sí necesitamos cierta preparación, por supuesto, necesitamos cierta estructura. Aunque no seamos líderes, aunque no nos pensemos dedicar a ser maestros de ceremonia el resto de nuestras vidas, pero sí necesitamos cierta preparación y cierta estructura. por Y supuesto. entonces, ¿de dónde partimos, Cristian? Por ejemplo, una persona que nos puede estar escuchando en este momento y que quiere iniciar con una buena comunicación con sus compañeros del trabajo. Vamos a pensar que siempre ha sido el tímido del grupo de trabajo, pero o a lo mejor es jefe y entonces le cuesta trabajo. ¿Cómo autodominar y cómo, sabes? Porque también es tema de dominio a sí mismo, Claro. porque pues hay mucha gente que sin argumentos va y dice las cosas y yo creo que sí tenemos que tener un filtro entre lo que pensamos y lo que decimos y todo esto, y sobre todo esta preparación de la que hablábamos. Pero ¿cómo empezar, Cristian? ¿Cómo decir, hoy quiero empezar a ser un buen orador? ¿Cómo empezar a hacerlo? Sí. Pregunta difícil, Es que Arlen, sí, pero profunda y vamos desmenuzando. vamos desmenuzando. Ojo, para las personas que nos están escuchando, por favor, por eso les decimos que es bien importante, si se pueden meter a un curso, háganlo, por favor, háganlo, porque es bien importante, pero para el resto de tu vida. Así es. Una Para el vez que resto lo de tu vida. tomas, cambia totalmente tu forma de pensar. ¿Por qué? Exacto. Porque adquieres ciertas herramientas que estructuras de distinta forma la manera en la que te expresas y también la manera en la que observas cómo hablan los demás, Ay, porque eso es interesantísimo. eso es fatal, porque entonces ya te vuelves un crítico, o sea, ya en automático de cómo hablan las personas y eso a veces cansa la mente porque estás todo el tiempo y dijo, y esto hizo, y qué mal se vio, ¿a poco no, Cristian? Así a ti seguramente que eres tan experto en esto, todo el tiempo te Claro. pasa. Y a veces no solamente con eso que uno dice, sino también cómo lo dice. Es decir, cómo camina la persona, te dice Sí, mucho de su, qué hay detrás, qué sí, es lo que ha vivido incluso. sí, Porque a veces también es lo primero que se debe leer sí, antes de hablar. sí, Tienes que observar con quién te vas a comunicar, tienes que observar quién es tu equipo de trabajo, tienes que observar con la forma de expresarse, con la forma de caminar, con la forma de voltear a ver a los ojos, te puedes dar cuenta con qué tipo de personas estás tratando y por lo tanto, ya con el bagaje que vas adquiriendo, con tu formación como orador u oradora, aplicas las técnicas y herramientas que consideras más importantes para poder persuadirlos y convencer. Ahora, como bien dices, Arlen, es un arte. Y como todo arte, pues estamos hablando de la pintura, la música, las artes marciales. ¿Qué conlleva un arte? Años de práctica. práctica. Por supuesto puede ser muy bueno desde el inicio, pero alguien que es muy malo, pero practica, se puede volver muchísimo mejor que aquel que nació con el talento. ¿Por qué? Porque esas técnicas te las va dando la experiencia y la práctica. Entonces, como tú preguntabas qué se requiere, y darse la oportunidad de iniciar. A veces tememos iniciar un curso oratorio porque somos tímidos, penosos, pero una vez iniciando, que es el primer gran paso, el segundo es practicar y no dejarlo, porque a pesar de que podemos ser muy buenos, podemos ser mejor y mejor y mejor como cualquier otro arte.
Totalmente de acuerdo. Esto es un tema de práctica, pero además yo siempre he dicho que la preparación es infinita. Siempre he dicho que la preparación no termina nunca. Es una cosa Así es. que debes de estar constantemente en tu vida porque la vida va cambiando, las técnicas van cambiando, todo va cambiando y tienes que estar no nada más actualizado, sino además perfeccionando lo que ya eres. Y entonces, así como me lo estás planteando, se vería muy fácil. Leo un libro de oratoria y entonces lo voy a lograr. Y es totalmente lo opuesto. Es una de esas técnicas que requiere presencia, requiere estar físicamente Así haciéndolo es. constantemente. Y entonces, ¿qué nos recomiendas, Cristian? En cuanto a ese punto, tenemos que inscribirnos, tenemos que Sí, tomar cursos sí, de oratoria totalmente. en los que se desenvuelvan 3 tipos de lenguaje, porque a veces pensamos que la oratoria es saber Solo qué hablar. decir, Exacto. exactamente, pero no, Sí, son 3 lenguajes que se juegan al mismo tiempo. sí. Lo que es el lenguaje verbal, Ajá, lenguaje no verbal, movimientos del cuerpo, y ajá. lenguaje paraverbal, la voz. Es decir, cómo entonamos la voz cuando hablamos fuerte, cuando hablamos suave, cuando hablamos rápido, con lo que queremos decir, cuando hablamos lento, cuando lo entonamos más grave, Ajá. más agudo, y todo tipo de modulaciones de voz son importantes porque generan varios sentimientos en las personas. Por ejemplo, ahorita con las modulaciones que hice de la voz, puedes sacar una A sonrisa. mí me dio risa porque yo soy Exacto. de hablar súper acelerada, pero es que chicos, comprendan, tenemos solo 50 minutos en este programa y quiero abarcar todo. Por favor, quiero que Cristian nos diga todos los secretos de los que pueda y entonces voy a 1000 por hora. Ustedes ya saben, pero regrésenle si quieren, Así es. porque es que sí, también eso apremia, ¿no? También el tiempo un poco, también tienes que ir contabilizando más o menos con cuántos minutos Eso es cuentas. Eso es importantísimo. importante, ¿no? Cuando tú hablas frente a algún público, siempre tienes que saber con ¿Cuánto cuánto tiempo tiempo cuentas, cuentas? Exacto. porque cuando tú tienes planeado un discurso, lo has practicado y sabes que va a salir muy bien, Sí. pero te cortan a la mitad porque no se puede seguir, quedas mal. No, y aparte se te rompen las alas, o sea, tú ya ibas súper encarrerado, como hilo de media, padrísimo, estabas en tu mejor momento y que te corten, esto es fatal. Por Te ha supuesto. pasado, ¿verdad? 1000 veces. No 1000, no Pues 1000, al pero sí. principio cuando no mides bien los tiempos, porque Okey. dices, bueno, que me esperen 10 segundos, pues esos 10 segundos hay lugares donde no te los Son permiten. vitales, claro, sí. Y el final de tu discurso, de esos 10 segundos que faltaron, era lo necesario para persuadir o convencer a ese público. Y ya no Exacto. los tuviste Los estabas reservando justo para el final para el y cierre. para el cierre, y ya no pudiste Exactamente. cerrar. Por supuesto, es muy importante siempre contar con el tiempo. Además de que debes conocer qué tipo de público, porque si dices, tengo tiempo libre, voy a hablar media hora, pero tu público son jóvenes, niños, se van a aburrir. Totalmente, no, con media hora sí. ¿Los Exactamente, jóvenes son para 5 o 10 minutos? ¿Cuánto más o exactamente. menos? Para que te capten realmente la atención, porque están pensando o en el videojuego, o en la novia, o en la tarea, o en el examen, o en algo, O lo se que sea. distraen porque O, pues sí, porque pasó la alguien les moto. sonó el celular y Sí, ya se distrajeron, se sí, rieron, sí, etcétera. totalmente. Por supuesto que cuando sucede eso, porque a veces puede ser en muy corto tiempo que se distraigan, el público, hasta Hasta de adultos. chavos, ajá. De adultos, Ajá, sí, claro. también de adultos, de repente, porque alguien suena el celular, suena un tono chistoso y se ríen y se Sí. distrajeron. También tiene que ser la habilidad del orador o la oradora para saber qué tiene que hacer en esos momentos y retomar su atención, que eso también es otra de las técnicas que se deben desarrollar sobre cómo recuperar la atención del público una vez que se pierde, que a veces es lo más difícil, pero se puede. Qué padre, qué fascinante. Bueno, yo estoy como en mi lugar favorito del mundo de la vida y por favor, a mí me fascina siempre estar tomando cursos para hablar mejor, porque además yo soy una fiel creyente en que si tienes un error de comunicación, ya ya se descompuso toda tu intención de relación. Claro. Porque muchas veces quisiste decir, ¿cuántas veces a ti te ha pasado en la vida que es que yo no quise decir eso? Y entonces te culpan, no, tú entendiste eso. No, 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 tú dijiste esto. Así es. Es que no fue la Es que no fue mi intención. intención. O no, o el clásico, yo nunca quise. Ay, bueno, a mí esa respuesta Claro. me eriza. De verdad, no la digan, chicos, chicas. Eso de yo nunca quise, pero lo estás diciendo, ¿cómo no? Así es. Por eso es importante manejar bien esos 3 lenguajes que te comento, Arlen. Lo que uno dice, vale,
puede uno sostener bien Hasta lo lo que puedes dice. escribir. Exacto. Va. Pero puede ser uno muy amable con las palabras. Pero si tu actitud, y me refiero a la voz y el cuerpo, dice lo contrario, no hay congruencia. Yo Con puedo lo que estás decirte, escribiendo, claro. eres una persona que me cae muy bien. ¿Me vas a creer? Bueno, con esa, con esa cara tan seria y tan robótica, quizá puedo pensar que lo estás diciendo mecánicamente, Exactamente, que lo tengo que preparado, lo que tienes no soy preparado. sincero, que Sí, me falta empatizar más, etcétera. Entonces, por supuesto que importa. Hay que manejar siempre todos los lenguajes. Al hablar en público, tenemos que ser congruentes entre todos ellos. Fíjate, hay una historia que a todos seguramente nos ha pasado, que de repente estamos tan ensimismados en la vida que cuando quedamos con alguien de vernos, le decimos, mañana nos vemos a las 3 de la tarde y a nos las vamos. Ahorita estamos conscientes porque estamos hablando del tema, pero sí, cuando tú traes mil cosas, ya sí, estás sí, volteándote ya, ni te importa, sí, para tomar rumbo, tú te quedas ni te con lo que acuerdas, estás viendo. sí, ¿Por qué? Porque eso está más que percibes. estudiado. Lo que vemos, el sentido de la vista, guarda más en la memoria que las palabras, por todo lo que traemos en la mente. Entonces, tú el día de mañana llegas a las 2 y me hablas, oye, Cristian, Aquí ya llegué, ya llegué. Y yo te dije, pero dijimos a las quedamos 3, a las 3. No, yo recuerdo bien que que le fue a hiciste las así, 2. Es más, ni te puedes acordar que le hice con la mano. Tú recuerdas que eran a las 2 y yo voy a asegurarte que a las 3. totalmente. Entonces, por supuesto que hay un error de comunicación, pero hay que estar, por eso hay que estar más conscientes de cómo utilizar el cuerpo correctamente, la voz y lo que decimos, y todos esos tres lenguajes, conjugarlos. Eso es lo difícil, pero es lo Es muy apasionante. difícil porque te voy a decir que, ¿qué les pasa a muchas personas? Que pierdes la conciencia en cuestión de segundos. De inicio estás concientizado de que debes de estar hablando en un tono cálido y quizá armonioso, ¿no? Claro. Pero en el transcurso de querer dar tu tema o lo que estás queriendo decir, pues se te va la concientización y simplemente lo das, lo dices. Así es. Y eso es complicadísimo, estar consciente todo el tiempo de tus propias palabras, es súper difícil. Por supuesto que no se puede, como cuando te dicen, camina derecho. A lo mejor caminas Pero derecho 10 camino o hablo. segundos, pero de repente te llaman Ya te y ya se te enchocaste. olvidó y en la noche te acuerdas que, ay, Había ¿en que qué caminar momento derecho. dejé de caminar derecho? Sí, Pero ¿qué pasa cuando ya te acostumbras a caminar derecho? Aunque estés haciendo mil cosas, pues porque fue un hábito, la práctica, y la práctica hace que el cuerpo se acostumbre y lo haga de manera natural. Dirás, es que cómo voy a pensar en lo que voy a decir al mismo tiempo que pienso en cómo lo digo con la voz y en qué movimientos del cuerpo hago? sí. Pues va a ser un hábito. Al principio vas a estar con uno, con otro, confundiendo un poco, pero con el hábito, el cuerpo se va a acostumbrar a que cuando dices ciertas palabras o cuando esa palabra tiene cierta intención, vas a repetir el mismo ademán. Y la voz va a subir, va a bajar. Entonces, como decimos, tiene que ser un hábito, una práctica para que también uno lo interiorice y el cuerpo se acostumbre. Qué complicado. Qué Lleva complicado. tiempo, Lleva lleva tiempo tiempo. porque se olvida, claro, acabas de decir, es que te entra una llamada y ya se te olvidó que estás caminando derecho. Te entra, te acuerdas de que tenías que ir a no sé dónde y ya se te olvidó que estabas caminando derecho. Así es. O que estás queriendo no decir muletillas, por ejemplo, que a mí me cuestan mucho trabajo, todos lo sabemos. Ya saben que en este programa se dicen muletillas. Pero, ¿sabes qué pasa? Que es muy complicado estar pensando en lo que estás diciendo, sobre todo que en este programa es de improvisación. Por Este programa supuesto. es en vivo, en este programa tenemos guión, no tenemos manager. Entonces todo es improvisado y estás pensando más en la estructura de la plática que en la muletilla, en que si ya me la estoy quitando, en que si ya me regresó, en que si ahora tengo una nueva, ¿no? Así es. Es muy complicado concientizarlo todo en tan poco tiempo o en mucho tiempo o en lo que sea. Sí, y es que estás tocando un tema muy adelantado, que es, y no adelantado este programa, No, sino no, no, no. adelantado en la práctica de la oratoria, Sí, que es la improvisación. ¿Cómo entender esta palabra? ¿Qué es la improvisación? No es sino el resultado de años de experiencia en los que de un segundo a otro, de un momento a otro, puedes aplicar todo lo que ya has aprendido de la oratoria. Es decir, te dicen, vas a dar un discurso. Si tienes experiencia, puedes improvisar bien.
Si tienes mucha práctica, lo puedes hacer muy bien Lo manejas bien. porque tu cuerpo lo vas a utilizar correctamente, está acostumbrado, la voz la vas a saber cómo aplicar, las palabras te van a surgir porque conoces el tema, pero además tienes una estructura preestablecida, que eso es muy importante, y tienes práctica para cuando algo no sale como esperas, que el público pregunte algo que no tenías contemplado, que de repente hace más calor, que etcétera. Pueden pasar mil cosas, pero la improvisación, digamos que es el último paso, el más adelantado. Híjole, cuesta, bueno, me cuesta trabajo todavía dominar todas esas artes y yo soy fan de estar en los cursos de oratoria, Sí. porque de verdad que siento que aprendo cada día algo nuevo, siento que luché y mi lucha valió la pena porque me quité algo que no necesitaba en mi diálogo, en mi discurso. Y eso me hace sentir como que aprendes algo nuevo cada día y eso Claro, me fascina. Pero yo te quería preguntar, fíjate, cuando tú entablas conversación con una persona, la miras a los ojos y por supuesto. posiblemente te cree. Por supuesto, los ojos son la ventana del alma, es la verdad, es todo, y te cree, porque te está viendo a los ojos, no estás mintiendo, pero porque te tengo aquí a, no sé, 50 centímetros. Pero ¿qué pasa cuando te diriges a un público donde hay 800 personas, 400, las que quieras, y por supuesto no las puedes estar viendo tan cerca o tan directo a los ojos? ¿Con qué se sustituye esa, ese intercambio de verdad de los ojos, de saber cómo eh, hacer que te crea, cuando además, pues tu argumento, pues sí lo escribiste, pero pues vamos, que es argumento, las palabras, si bien dicen, se las lleva el Ujú. aire, ¿no? Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Así es. Bueno, se ve que has tomado cursos de oratoria porque mencionas algo que se ha dicho durante miles de años y que lo dijo Aristóteles, que los ojos son la ventana del alma. O sea, eso viene de más De toda de la vida. 2000 años porque ya se pensaba, como dices, es una herramienta primitiva que se ha trabajado desde muchos años, pero que poco se le ha dado importancia hasta hoy en día, solamente en ciertos sectores de la comunicación. Creemos que solo en la política, También. y no. También se requiere en la política, en el día a día, para trabajar en equipo, en cualquier lado que tú estés. No, pero creíamos que antes la oratoria es solo, ¿te vas a dedicar a ser político? Métete de orador, si no, ¿para qué la Exacto, necesitas? No la necesitas, solamente aprende a leer bien y punto, ¿no? Por ejemplo, te paras en la iglesia y lees y ya con eso, ya es tu práctica, ya para qué quieres meterte en un curso de oratoria, porque ¿vas a ser político? No, entonces, ¿no? exactamente, se tenía eso Eso erróneo. pensado y eso, Ajá. claro, son estructuras mal vistas en esta sociedad y en este país, pero híjole, yo voy rápidamente a un corte. Usted, por favor, no se mueva de donde está. Yo voy rapidísimo y regresamos con este programa que está buenísimo y se lo dije.
estamos de regreso con el gran maestro Cristian, que nos está llenando de conocimientos el día de hoy y nos está llenando de puros secretos y puras técnicas fascinantes que están en la oratoria y que seas político o no, te sirven en tu día a día. Ay, yo estoy feliz, Cristian, de tenerte aquí. Estas Igualmente, técnicas nos sirven a todos, por cierto, aunque no seas un orador, un político, aunque no seas, yo siempre he dicho que el saberte comunicar es un don y debemos de cada día alimentar ese don. por supuesto. Es decir, es un don que lo tenemos todas y todos. Sí, Y cada quien con sus capacidades, ¿no? También pensemos en las personas que no se quieren saber sordas, expresar. pues tienen que tener otra Ah, bueno, forma de claro. expresarse y por supuesto que también tendrán lenguaje de señas, su propio lenguaje, y hay personas tímidas y no tímidas. Es decir, es un don que debemos desarrollar, cada quien Debemos ir con sus desarrollando, capacidades. claro. Y me gustaría contestarte la Sí, pregunta que claro, por hiciste hace favor. rato, Sí, sí, porque sí, sí. seguramente las personas que nos escuchan, nos observan, han tenido esa duda, que a dónde Sí. volteamos a ver cuando el público es numeroso. Porque como bien dices, no podemos de todo el público quedarnos viendo a la persona que conocemos, que viene con nosotros y sentirnos más tranquilos de hablarles a todos mientras vemos a esa persona, los demás. El público es celoso. Sí, totalmente. Entonces, cuando sucede eso, siempre hay que ubicar por grupos, sectores, regiones al público al que nos dirigimos. Entonces vamos viendo un poquito por el lado derecho, un poquito por en medio, un poquito por la izquierda, regresamos y así, y cuando queremos hacer énfasis, nos quedamos viendo más hacia un lado, pero ese énfasis en otra idea lo hacemos en otra región, y así para que el público se sienta atendido, porque imagínate que queremos convencer o persuadir a alguien, pero no lo vemos a los ojos, ni siquiera se va a sentir incluido. No, 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 no se siente ni siquiera que le estés dando algo importante para su vida, porque no te está viendo, porque no te está creyendo, porque aparentemente todo está sin sin una verdad, aunque sí, aunque Claro. sí de fondo, ¿no? Pero cuando estas situaciones pasan, yo siento que no hay como ver a las personas y cuando estamos hablando de un público de 200, 300, 800 personas donde ves a la nada y está todo apagado y ves a un punto en el nada, dices, Claro. ¿cómo me estoy comunicando? Sí, Esa es como siempre le he tenido esa duda de, no puedo voltear a ver a los ojos porque además está oscuro, solamente te están enfocando a ti, claro. el único que tiene luz en el escenario eres tú, porque estás hablando y todo lo demás está oscuro. Sí, y en ese caso harías lo mismo. No ves a nadie porque está oscuro, pero sabes dónde están ubicados y vas volteando a la izquierda, O en sea, medio, a debe la usarse la derecha. misma técnica. Por supuesto, porque el público recibe la mirada. Tú no los estás viendo, pero el público recibe tu atención. Okey. Entonces, si tú que te quedas viendo a un punto fijo porque no ves nada, pero sabes que están ahí, te quedas viendo al techo, eso llama la atención. Cuando una persona no observa a su público, se queda viendo el techo, se queda viendo el suelo y habla todo el tiempo, llama la atención, pero hacia un sentido Pero negativo. negativo, claro, Exacto. claro, claro, Puede claro. pensar uno mil cosas, que está nervioso, que no puede enfrentar lo que dice, que está mintiendo, etcétera. Pueden pasar mil Por supuesto, y lo ideas. primero que te viene a la mente es lo que me está diciendo no es verdad, porque la Exacto. verdad está en los La ojos, confianza, la exacto. confianza. Entonces, es bien importante sabernos comunicar. Pero, tú, por ejemplo, que eres experto, y digo experto porque de verdad me consta, chicos, háganlo. Tú eres experto en entrenar, adiestrar, enseñar chavos, niños. ¿Cómo logras que porque además son súper fáciles de distraer y cómo logras que logren comunicarse con la mirada, que logre que sus, cortas o pequeñas palabras que luego, tienen sean veraces y sean oportunas y sean les sirva sobre todo a ellos, ¿no? Que están empezando. Claro. Sí, al principio, déjame decirte, Arlen, que empezaba con adultos porque fue como aprendí, Ajá, siendo ya adulto y con adultos, pensando que los niños eran, digamos, otra área muy distinta y no lo es así. Por supuesto que tienen sus particularidades, pero las aprendimos a trabajar con la marcha y nos dimos cuenta que las capacidades se miden de forma diferente porque sus necesidades son distintas. El tiempo de atención, el tipo de temas que quieren abordar, la falta de experiencia, todo eso también abre una perspectiva distinta y eso con los niños nos ha llevado a no ser tan teóricos, eso es importantísimo, sí,
No podemos dejar de lado la teoría Ujú, ujú. porque Sí, es tiene una una base, base, un sí, claro. sostén Sí. de experiencia, etcétera. Pero sino que lo practiquen, lo interioricen. Entonces, lo que siempre hemos hecho es que pasen a hablar en público desde el primer momento que entran al salón de clases o entran al auditorio donde estamos para que se presenten. Eso es importantísimo porque también tratamos de generar ciertos valores que a veces se pierden mucho y más cuando eres tímido, que llegas a un lugar y ni siquiera saludas. Y eso es fundamental. ¿Quieres persuadir? ¿Quieres convencer? ¿Quieres tener un buen trabajo en equipo? Empieza saludando. Es Y, básico. y entonces eso los acostumbramos que se presenten, que digan su nombre, lo que les gusta, etcétera. Entonces vamos combinando cuestiones que les agradan, hablar de lo que hacen, de lo que les gusta, de lo que quieren hacer, junto con las técnicas y prácticas que realizamos en el curso. Y así es como poco a poco, Poco a a veces poco. ni tan conscientemente, ellos van adquiriendo esa seguridad para expresarse, que es lo bonito también darse cuenta que de repente ya puedes hablar cuando antes no podías ni siquiera pararte al frente. Eso es fascinante y yo lo vi. Yo lo vi exitosamente con una persona y para mí a mí me queda claro que una situación o un tema tan primitivo como es la comunicación debe de estar llevado de la mano siempre por un experto, si es que quieres un buen resultado. Sí, por supuesto. A mí me encanta la idea de que desde niños empiezan a practicar eso, porque si un niño empieza a practicar eso, tú imagínatelo cuando tenga 20 años, Así es. 18 años, lo que va a lograr decir. Y yo siempre he dicho que en este país debemos siempre apoyar a los jóvenes, a los niños, al talento joven y a los chicos, porque pues son nuestro futuro, Claro. son los que van a decir lo que queremos, que son los que van a decir la voz, son nuestras personas que debemos de preparar mejor en la vida, ¿no? Sí. Y qué padre este tipo de entrenamientos que les das a los niños y qué inteligente, porque aparte bien sabías que el problema no venía de cuando eres adulto, sino desde niños. Así es, porque a veces arrastramos cosas desde niño. Sí, Digo, preguntémosle a cualquier pediatra, sí. todo se genera desde niño. Todas las experiencias, casi todas las experiencias que tenemos de niño nos marcan toda la vida, Ujú, ujú, desde lo bonito hasta lo negativo. claro. Entonces, nunca sabemos las circunstancias por las que pasamos todas y todos. Ujú, Entonces, sí es padre que en este caso, ante las experiencias negativas, los niños adquieran herramientas que hagan expresar esas ideas y además saber con qué herramientas pueden cambiar esa situación negativa a una positiva, porque el hecho de hablar en público te abre las puertas, como bien decías, el día de mañana van a ser jóvenes o adultos que puedan realizarse en lo que sea, desde tener una profesión hasta no tenerla, pero van a ser buenos haciendo eso. ¿Y cómo? Pues adquiriendo estas herramientas que además, cuando desarrollas ciertas habilidades, también te da cierta felicidad, te da cierto provecho o gusto de que has logrado cosas que no pensabas que podías lograr. totalmente Entonces, cierto. también ayuda mucho a nivel personal. Y en tu experiencia, ¿qué es la hace rato hablábamos ¿Lenguajes? de 3 ¿Tipos de lenguajes lenguajes? que tenemos Ujú. que ir desarrollando para lograr ser un oratorio, un orador muy bueno? ¿Cuál es la parte que tú sientes que cuesta más trabajo al ser humano? Porque la palabra, bueno, ya la traemos cuando aprendemos a hablar desde bebés casi, y eso, bueno, pues, buenas palabras o no, o convincentes o no, las podemos decir, ¿no? Claro. Pero, ¿qué lenguaje o qué, eh, cuesta más trabajo al ser humano? Es complejo, no hay algo así que puedas decir, esto es lo que más les cuesta. Varía tanto desde a nivel personal de Mm, cada persona como a nivel cultural. Por okey. ejemplo, aquí en México, a diferencia de otros países que he tenido la oportunidad también de impartir cursos, capacitación, Ujú. la cultura influye Muy mucho. diferente. Entonces hay países donde te das cuenta que tienen mucho mayor facilidad para hablar o tener la Y tienen más iniciativa, preparación. Ujú. preparación, seguridad, y en otros países donde menos, ¿no? Por todo lo cultural. Entonces también eso es lo bonito de la oratoria, que no nada más son técnicas y como si fueran matemáticas cuadradas que hay que seguir aprender, repetir y ya lo lograste, ¿no? También vas juntando cosas que tú ves en la vida
cosas, experiencias personales, pero también culturales que te definen como persona o definen a la otra persona y por supuesto es también lo que hace lo que le da variedad a la oratoria, porque al observar, por ejemplo, los ademanes, tú no puedes decir que este ademán funciona en todos los países, porque para México puede ser 5 Ujú. por lo regular, pero por ejemplo, en los países como Grecia, ahí si tú haces esto, es una grosería. ¿Ah, sí? Es como si aquí levantáramos el codo. Oh my God. Entonces, también es importante porque la oratoria te Saber, obliga a aprender más. claro. No solamente es de ya me sé las técnicas, las aplico, no, te obliga a leer más, te obliga a investigar más, te obliga a muchas cosas que también encuentras lo rico que es el lenguaje. Fascinante. El lenguaje y la comunicación van tanto de la mano y son tan fascinantes ambos. Y si los puedes combinar con con algo, yo siempre he dicho que es una sopa encantadora. El lenguaje y el saber, ¿no? Sí, La comunicación, el resultado es tan fascinante que es como una rica sopa, así es, porque está perfectamente preparada, está perfectamente bien y te dice lo que quieres, entiendes lo que te quisieron decir. por Y eso supuesto. es muy, muy, muy grato encontrar a personas que sin ser agresivas, sin ser tan insistentes, sin ser tan eh, básicas, te dijeron las cosas que ellos querían venir a decirte de la mejor manera, así lo entendiste Ujú. y fue tan halagador y tan, sensacional tener personas así. Yo creo que tendríamos que educarnos y prepararnos todos para momentos así, porque yo creo que hoy en día los oradores son bastante, directos, a veces groseros, a veces, sobre todo ya hoy en día, bueno, yo me acuerdo, no sé si sea por mi edad, Cristian, Mm, pero yo recuerdo que antes los políticos eran un poco correctos, o sea, eran bastante correctos, se esforzaban claro, por tomar cursos de oratoria, se esforzaban por prepararse. En las cámaras de senadores y de diputados, no te voy a decir que todo el mundo era culto y bueno, pero se esforzaban un poco por tener claro. cierto nivel de preparación, de verdad. Hoy en día yo no veo eso. Hoy en día sí veo que les falta muchísimo, porque el saber comunicarte con el pueblo, yo creo que es algo bien básico, es algo bien importante, pero si tu manera de comunicarte con el pueblo, y no hablo de tus acciones y lo que hagas con tu vida, Ujú, pero si tu manera de comunicarte con el pueblo es eh, con, con esas majaderías, con esas cosas que al lenguaje como tal le estorban, claro. porque toda palabra es sustituible, yo creo que ya estamos mal. Yo creo que estamos mal. Y entonces nuestra política, antes por eso te decía hace rato, ¿quieres ser orador? ¿Te vas a meter a la política? Métete de orador, porque iba muy de la mano para saber comunicar bien. Hoy en día yo creo que sí falta mucho esa persuasión a través de la bonita palabra, a través de la palabra. Yo creo que nos está faltando eso en nuestro hoy en día de nuestra nueva política que estamos viviendo. ¿Tú qué opinas? Totalmente de acuerdo que las nuevas tecnologías, las de comunicaciones, han tratado o las utilizan para sustituir muchas veces esta habilidad que se desarrollaba y se preocupaban por desarrollar. Por ejemplo, ahora ya está el chícharo que utilizan para decir lo que les van dictando. Entonces, ¿qué tipo de sinceridad puedes tener de un político que te representa o que dice representarte cuando le están dictando a otra persona todo lo que va a Lo que decir? escribió, claro. Entonces, pues pensarás que es algo halagüeño, algo que el público quiere escuchar, pero no es sincero. Además, como decías hace rato, la de ver a los ojos es fundamental para crear confianza, pero cuando dan un discurso frente a las cámaras, frente al sonado, en el que el pueblo completo lo ve, ¿qué tipo de transmisión tienen si no sale de ellos las palabras? Por ejemplo, en esto es muy claro cuando ves una persona que habla muy bien en público y lo dice improvisando frente al micrófono porque está hablando de un tema que interesa a todos Y que domina. y que domina, por supuesto, por Sí, algo está en ese lugar, sí. pero es algo que nos preocupa a todos, ¿no? Por ejemplo, el alza en el salario mínimo o los impuestos, etcétera, ¿no? A todos nos interesa. ¿Qué diferencia hay con esa persona que habla así y otra que trae un libreto y empieza a pasar hojas y empieza a leer? No lo escribió él, no hay sinceridad y tres, se supone que es un tema que domina, por eso está en ese lugar. ¿Qué es lo que sucede? Entonces también eh,
se deja de lado lo que es la importancia de la oratoria y de la confianza. Sí, hablar en público es importante, se paran, hablan, gritan groserías, se atacan entre ellos y hicieron todo un show, pero al pueblo no le satisface el hecho de que no hayan tocado los temas esenciales por los cuales están ahí, ¿no? Entonces sí, es importante recuperar esa parte de la oratoria no solamente es en todo, sino también en aquellos lugares donde representas la voz de muchas personas. Totalmente de acuerdo. Yo creo que sí se está perdiendo y no se debería de perder. Al contrario, deberíamos de alimentar. Yo creo que es un área y una línea que se debe de alimentar de la mejor manera, porque siempre he dicho que nuestro lenguaje, el español, es fascinante. Y hoy en día lo intercambiamos por, ¿sí has escuchado a los jóvenes cómo hablan? Mm, claro, Tú sí. que estás en contacto con ellos, sí sabes cómo hablan. Entonces, yo no les entiendo. Hay veces que sí les tengo que decir, a ver, pero ¿qué estás queriendo decir? Porque hablan entre, pues no sé si es inglés Ajá, o un inglés mocho, porque ni siquiera es un inglés inglés, es un inglés entre mocho y entonces sí me ha tocado decirle a varios niños, pero ¿qué quisiste decir? Porque no te estoy entendiendo. Y eso que estoy en mi país con mexicanos, con gente y dices, pues si yo no le entendí que estoy aquí, le estoy preguntando, imagínate todos los demás. Y además, creo que la distorsión del país, esta parte de la inclusión, que ya distorsionaron todas las palabras, yo creo que no es necesaria, ¿no? Yo creo que sí es necesaria sabernos comunicar, pero no con esos vicios que está adquiriendo el lenguaje hoy en día. ¿Qué haces, por ejemplo, con, insisto, porque él es expertísimo en dar a los chavos y hace un muy, muy buen trabajo, pero cuando ya te vienen con el mazo, el queso 67 o 766 o cómo va ese, bueno, y entonces dices, ¿cómo vas a dar un discurso claro. diciendo 67 mazo? ¿Cómo logras que logren amar el lenguaje, el castellano? ¿Cómo logras que logren eh, conducir las palabras correctas a su corta edad, por supuesto, para que les funcione como debería de ir la verdadera variante de la oratoria? Claro, sí. Mira, primero que nada, esas cuestiones culturales se han dado en todo momento de la historia, Sí. siempre. De cierta forma van cambiando la lengua, Mm, que en este caso es el castellano, el español, pero que se dan en el día a día, en lo cotidiano. Sin embargo, aquí es importante distinguir que en la oratoria ya se trata de discursos que se dan frente al público y conlleva otro tipo de manejo de la lengua, ¿no? totalmente. Sí, a lo mejor este tipo de lenguaje no es el más correcto para hablar a un público Y y lo mucho hace. menos, exactamente, Sí, ese es el problema, sí, que hay que aprender a distinguir ese tipo de discurso. Hay unos exacto. discursos o un cierto lenguaje en los discursos que puedes utilizar en el día a día con tus amigos, porque tampoco puede ser muy formal cuando vas a No, platicar con tus con tus amigos. cuates no. Exactamente, utilizas el lenguaje, es una cuestión también de de relacionarse con las personas, pero cuando vamos a hablar frente a un público de un tema, digamos, de un tema que preocupa a la comunidad, por supuesto que el lenguaje debe ser distinto y es lo que enseñamos en la oratoria, porque qué tipo de lenguaje, qué tipo de confianza, qué tipo de seriedad puedes mostrar cuando vas a hablar sobre el sobre la importancia del cuidado del agua frente a tu comunidad que ya no tiene mucha agua, utilizando este tipo de palabras. No van a querer que los representes, ni siquiera van a tomar en serio, por más importante que sea la información que tienes y puedes Totalmente, compartir. totalmente. Y es necesario la oratoria para también saber distinguir entre tipos de discurso, cuándo sí, cuándo no, el tipo de léxico y qué tan elevado puede ser el léxico, porque eso también sucede mucho. Unos dirán, bueno, es que los que son profesores de cualquier materia, hablan y saben bueno, y se saben comunicar, no necesariamente, porque tanto el manejo de la voz, el manejo del cuerpo sí es importante, pero también no consideran al público y empiezan a hablar cosas técnicas, términos Que además no les rimbombantes entienden. que no les entienden y entonces pierde el sentido el hecho de que estén hablando ahí. Y la oratoria nos enseña también a percatarnos de cómo está reaccionando el público. Eso es fascinante. Y a estas alturas del programa, que nos quedan escasos 4 minutos para terminar, me encantaría preguntarte, ¿por qué se te ocurrió a ti, un chavo tan joven?
por supuesto, tan talentoso, pero ¿por qué se te ocurrió educar de esa manera a la sociedad? Dando cursos y capacitando a personas en el tema de la oratoria. ¿Por qué se te ocurrió oratoria, eh, educar entrenar a niños, a jóvenes, adultos? ¿Por qué? ¿Por qué te nació? ¿Por qué te gustó eh, explotar por ahí esa creatividad tuya? Porque aparte das muy buenos resultados. Claro, primero nació por el hecho de enseñar. Eso, digamos, soy maestro desde hace 18 años, entonces me di cuenta que había algunas falencias al principio, algunas debilidades que no me permitían desarrollarme mejor, aunque en mi opinión era bueno. Entonces fue cuando inicié en la parte de la oratoria y me di cuenta que era el giro que necesita cualquier persona. En ese caso, requería para dar mejor mis clases. En ese tiempo no eran clases de oratoria, eran de otras materias, pero me resultaron mejor. La gente se siente más contenta porque puedes transmitir aquello de manera eficiente, sin decir tanta palabra, sin darle tanta vuelta al asunto, sin ser redundante, sino vas preciso y además sabes cómo decírselo porque conoces a la persona, sabes qué es lo que les gusta escuchar, cómo le gusta escucharlo y se lo dices de esa manera y de tal forma. Entonces, por eso empezó y de ahí me di a la tarea una vez que dominé esta área de la oratoria, dije pues vamos a dar clases tanto porque me gusta enseñar como para ayudar a las demás personas a que sean buenos en lo que hagan. Por Me, eso inició. me fascina tu labor porque Gracias. además tiene unos resultados increíbles y finalmente para despedir este programa quisiera preguntarte rápidamente, ¿tienes curso en puerta? Sí, sí, sí. Adelante, las personas que nos están escuchando en este momento, les encantaría saber si tienes algún curso en puerta para que por supuesto se inscriban, tus redes sociales, tu número de teléfono. Adelante, Cristian. Claro que sí. En, Nosotros tenemos un centro de capacitación donde impartimos cursos de oratoria y otros que están relacionados con este, como argumentación, negociación, y todos van de la mano con la oratoria, es decir, desarrollamos cualquier tipo de curso de estos que mencionamos, pero siempre va la oratoria de la mano. En donde en Capacimex, así nos pueden encontrar en las redes, tanto en Facebook, en Twitter o ahora X, y nuestra página oficial es www.capacimex.com.mx. Ahí pueden encontrar los cursos, los temas, quiénes somos, etcétera, y mi teléfono donde pueden comunicarse directamente para preguntar más de los cursos, para inscribirse, es 55 10 71 37 37. 55 10 71 37 37. Ahí con mucho gusto se pueden comunicar, les brindamos información y todo tipo de detalles para inscribirse en estos próximos cursos, que por cierto, cada mes iniciamos, tenemos un curso cada mes, tenemos diferentes niveles y este próximo sábado iniciamos uno. Qué fascinación. Yo sí les recomiendo estos cursos porque de verdad van a obtener un resultado increíble en sus vidas. Y yo siempre he dicho, estos tipos de cursos no son para la escuela, son para el resto de tu vida, porque lo que aprendes con Cristian no se te olvida jamás. Y más agradecida no puedo estar contigo, Cristian. Por desgracia hemos llegado al final de este programa y fue fascinante haber tenido a una persona como tú, con este gusto por la oratoria y por la comunicación en este programa. Y por supuesto, tienes que regresar algún día para que nos sigas dando tips para poder seguir siendo oradores. Claro que sí. No, gracias a ti, Arlen, por la invitación y por permitir este espacio y compartir un poco de lo que sabemos y de lo que le puede funcionar al público. Me encanta que pensemos siempre en la gente, en los jóvenes y en todos. Y bueno, pues yo me despido de este programa, les deseo un feliz miércoles y ya es hora de comer. Buen provecho a todos, yo soy Arlena Food, lo veo el próximo miércoles en punto de la 1:30. Gracias.